Buen día para todos, sean bienvenidos a En Profundidad, en este programa donde pretendemos tocar temas que son de trascendental importancia para el municipio del Santuario y por supuesto para nuestra región. Vamos a hablar un poco de lo que son los anhelos profundos que tienen las personas. Algunos anhelan riqueza, otros anhelan conocimiento, otros, como la mayoría de los colombianos, anhelamos la paz. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre ese proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Vamos a ver quién es el invitado que nos acompaña el día de hoy y ya regresamos. Manuel Alejandro Cadavid es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado con la Federación Colombiana de Municipios en la formulación de políticas públicas y ha hecho múltiples cursos de proceso de paz con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Manuel Alejandro Cadavid nos acompaña hoy en Profundidad. Muy bien, ha llegado el momento de darle la bienvenida al invitado que nos acompaña el día de hoy, Manuel Alejandro Cadavid. Bienvenido en Profundidad. Buen día. Bien, Manuel, vamos a hablar del proceso de paz. Obviamente la región del Oriente Antioqueño también se ha visto afectada o se vio afectada por este conflicto de más de 50 años en todo el territorio nacional. Yo quiero que usted nos hable un poco, por ejemplo, de esa estructura con la que cuenta este proceso de paz que se viene desarrollando desde hace unos años. Bueno, perfecto. La estructura del proceso de paz más o menos es en consonante con la primera fase, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las tres fases de negociación. Entonces estamos hablando primero de una fase exploratoria entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que es la negociación de los puntos, es decir, qué puntos va a haber dentro de la agenda. Vamos a lograr puntos de no repetición, o sea, no va a haber despeje, no va a haber zonas donde no haya influencia militar, etcétera. Esa es como la primera fase. La segunda parte de la estructura es la mesa de negociación, que es como actualmente donde nos encontramos, que ya es la negociación de estos puntos que ya se habían acordado en la fase exploratoria. Esa fase tiene por terminado, se está estipulando para el 23 de marzo pues, de este año. Termina obviamente con la firma de los acuerdos y empezamos ya la tercera fase, que es como tal la más compleja, que es la construcción de la paz, la refrendación de los acuerdos. Mire, Manuel, cuando nosotros estábamos haciendo este pregrabado anteriormente, antes de comenzar, usted me hablaba también de los países garantes. Hábleme un poco de lo que significa eso, cómo se eligen esos países garantes, por qué esa influencia. También hablábamos de que hay un poco de experiencia por parte de estos países. Hablemos un poquito de esto. Bueno, en uno de los puntos de no repetición, el Estado colombiano avala la importancia de que la comunidad internacional esté vigilante de este proceso de paz. Cosa contraria que hubo en los procesos anteriores, tanto el de las FARC con Andrés Pastrana como las Autodefensas Unidas de Colombia con Álvaro Uribe Vélez. Entonces la comunidad internacional en ese momento es garante y son países que son observadores de ese proceso de paz. Tenemos dos países garantes que son Cuba y Noruega, Cuba por ser receptor, Noruega claro, por tener experiencia en negociaciones. Y tenemos países observadores como lo de Chile y Venezuela, obviamente países que son de la región, que conocen nuestra problemática y que como países de Sudamérica, pues son países que nos pueden aportar mucho a esta construcción de paz. O sea que hay, en medio de todo esto puede haber un proceso también que puede ser cultural y donde se puede comprender un poco mejor la parte del conflicto colombiano, porque son países que conocen también nuestra historia tanto como nosotros. Perfecto, exactamente, digamos que a la luz de la historia, el proceso colombiano es la capacidad de volver a retomar procesos, no solamente colombianos que hemos hecho, sino de otros países, donde esos países, tanto Cuba, como Noruega, como Chile, como Venezuela, han sido garantes. Ejemplo de El Salvador en Centroamérica, tenemos procesos de paz como el de Sudáfrica, tenemos procesos de paz como el de Ruanda. Entonces son países que avalan con toda su experiencia la posibilidad de acompañar internacionalmente y ser garantes de que esos procesos
no sean violatorios de los derechos humanos, por ejemplo. Bien, Manuel, hay unos puntos que son los que se tocan obviamente dentro de la mesa de La Habana, o en la mesa de La Habana más bien. Son 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Y comenzamos de pronto a desglosar más adelante cada uno de ellos para que la gente también comprenda cuáles son esos alcances de lo que se está conversando en La Habana. Perfecto, listo. Entonces, en la primera fase exploratoria entre las FARC y el gobierno nacional, logran acordar 5 puntos de negociación que los vemos como claves para empezar la construcción de la paz. Hay que dejar eso muy claro, y es que la paz no se firma el 23 de marzo. El 23 de marzo se firma el fin, o sea, la negociación de los acuerdos, pero la construcción de paz empieza con la comunidad. O sea que es un proceso, asumo yo, que un poco más largo que lo que ha sido esta conversación. Exactamente, la profesora María Teresa Uribe decía que lo complejo no es sentarnos a hablar de paz, lo complejo es empezar a construir la paz después de la negociación de los acuerdos. Bueno, como primer punto tenemos quizás para mí un punto de los más complejos, porque la misma luz de la historia colombiana ha arrojado que el problema del campo colombiano es un problema de años, un problema de vieja data, donde el mismo censo rural, pues el último censo rural campesino, pues ha dado pues como a todas luces de que la tenencia de la tierra sigue estando en manos de muy pocos. Entonces tenemos primero una política de desarrollo rural integral, o sea, de desarrollo agrario, donde esperamos pues desde la negociación lograr acuerdos con la población rural, que es altamente pues la mayor población de nuestro país. Tenemos un segundo punto que es la participación política, quizás un punto muy álgido, quizás el punto donde más hay mitos y verdades, donde hay más sincretismo, donde hay también mucha resistencia en las redes sociales. Donde se genera mucho debate y mucha controversia. La comunidad como tal es la que de cierta forma no puede, no sé si llamarlo comprender, pero sí voy a decirle aceptar. La gente de pronto no tiene todavía esa posibilidad de decir cómo es esto posible. Más adelante también explicamos un poco los temas de esa parte. ¿Cuál sería el tercer punto? Bueno, el tercer punto tenemos solución al problema de drogas ilícitas. Esto es la posibilidad a la par que se habla de la reforma rural integral, es cómo vamos a solucionar el problema de drogas ilícitas en el país, porque el problema no es prohibirlas, el problema es qué hacer con estas comunidades que han subsistido de la cocaína, de la hoja de coca, de la hoja de marihuana toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema de drogas? Es brindar nuevas oportunidades y solventar esas necesidades que se generan. Bueno, y por último tenemos el punto, el más álgido, por eso se deja como dentro del tintero, ese punto de víctimas, y es cómo vamos a resarcir el daño a las víctimas. ¿Quién se considera víctima? ¿Qué es una víctima y quiénes son los victimarios? Porque hay que comprender que para poder pasar esta página del conflicto es necesario aceptar que solamente las FARC no fueron los únicos victimarios. Las Autodefensas Unidas de Colombia, el Estado mismo han sido victimarios. Entonces es momento de empezar a hablar de frente con las víctimas. Bien, Manuel, para continuar con la conversación, yo quiero ya que usted comparta una respuesta un poco más personal, su punto de vista como tal, frente a la paz. ¿Cuál es la opinión que usted maneja? ¿Qué es lo que usted pudiera contarnos o compartir con nosotros en este momento a través del programa En Profundidad sobre su punto de vista? ¿Usted cree entonces en la paz posible en nuestro país? Profundamente. O sea, yo sé que es complejo aceptar muchas diásporas de la paz, y yo sé que existe una resistencia muy fuerte por parte de una gran parte de la población, y quizás también de una gran ala política del país, pero es momento de apostar a la paz. Yo creo que no podemos ser egoístas con las generaciones futuras, no podemos negar la oportunidad de seguir, no podemos negar la oportunidad de un desarrollo, no podemos negar la oportunidad de hablar de la paz. Yo creo profundamente en la paz. Sé que ese proceso de paz tiene a todas luces algunos errores que corregir, exactamente, que aunque hablamos de garantías de no repetición, algunos errores obviamente han sido renuentes, pero creo profundamente en la paz y creo profundamente en ella, porque es momento de que Colombia pasemos la página del conflicto, es momento de que empecemos a construir paz entre todos. Y obviamente esa negociación de paz no es la paz
pues, la panacea, lo último, el paraíso, pero es el desescalamiento de una parte del conflicto. ¿Y qué debe hacerse más adelante? De pronto, yo hablo de las personas que precisamente son los que se presentan ante este proceso de paz como, podemos llamarlo, que definitivamente no lo aceptan, personas que creen que hay otros caminos. ¿Cuál podría ser entonces ese proceso pedagógico, creo yo, para poder trabajar con estas personas, la parte de aceptar un poco más esta conversación en La Habana? Bueno, yo creo que para ellos es un trabajo muy fuerte de pedagogía, no solamente de pedagogía, sino también un trabajo muy fuerte de perdón, de reconciliación. Y regiones como la nuestra, que aunque ha tenido unos graves problemas de violencia, de grupos armados ilegales, ha sido una región resiliente, que ha sido capaz de salir del conflicto. Y municipios líderes dentro de nuestra región, San Carlos, San Luis, Granada, Cocorná, San Francisco, que han logrado resurgir de las cenizas y han logrado construir en medio de su municipio un terruño de paz. ¿Qué decirle a esta gente que se opone a la paz? Es entendible. Como parte de un país democrático y como una apertura democrática, tenemos que aceptar que es totalmente comprensible que se opongan al proceso de paz. Es evidente que aún no estamos preparados para perdonar. Es evidente que no podemos pasar por alto las atrocidades que hizo las FARC. Eso lo tenemos claro. No podemos olvidarlas, no podemos darlas por obvio. Pero parte de esa negociación es eso, es lograr aceptar, es lograr perdonar, lograr pasar esa página del conflicto. No es fácil, es cierto, pero se habrán que hacer varios procesos pedagógicos, no solamente desde las escuelas, sino desde las casas, desde las calles, en las veredas, en muchos aspectos, en muchos lugares tenemos que llegar con la paz. Bien, Manuel, partiendo de esos puntos que pueden considerarse como muy importantes y trascendentales para que las personas puedan de pronto desde esa perspectiva comprender un poco mejor la conversación que vamos a tener en este momento, pues yo quiero, ahora que comencemos a hablar precisamente de esa reforma agraria que ya se acordó en La Habana, ese es el primer punto que se tocó. Hablemos entonces precisamente de los alcances que ya se lograron con este punto. Bueno, es evidente, por un lado las FARC inician su lucha revolucionaria en los años 50 precisamente por un problema de tierras, por un problema agrario. Y hemos venido hablando en Colombia de una reforma agraria desde hace mucho tiempo. Creo que lo que propone esa reforma rural integral es, por un lado, crear zonas de reserva campesina, es posibilitarle y darle al campo colombiano el empujón o darle el respaldo que el Estado colombiano nunca le ha dado. En tanto es el campo colombiano donde mayor concentra pobreza en el país. Entonces esta reforma rural integral distribuye muchos aspectos, pero quizás creo que el más ambicioso es estas zonas de reserva campesina, donde logremos comprarle a nuestros campesinos sus productos, donde logremos a nuestros campesinos brindarles el apoyo del campo, donde podamos financiar sus cultivos, donde seamos nosotros los consumidores del cultivo, donde podamos obviamente brindarles apoyo por parte pues, del Estado colombiano que tanto los ha olvidado. Creo que eso es como el gran aporte de esta reforma rural integral. O sea que hay un punto muy importante en el primer punto de la reforma agraria y es donde ahora cuando me respondía otra de las preguntas, usted decía que el Estado colombiano también tiene víctimas y también tiene cierto grado de culpabilidad en todo este conflicto. Podemos llamarlo desatención de parte del gobierno cuando usted habla de la falta del acompañamiento precisamente del Estado colombiano para los campesinos, que ya sabemos que son la mayoría. En efecto, creo que el Estado colombiano sistemáticamente ha relegado y ha dejado por muy poco qué papel cumplen los campesinos en nuestro país. El país aproximadamente tenemos un 60% de zona rural, pero concentra las mayores cantidades de pobreza, pero el campo, digamos que en términos de inversión estatal ha sido muy poco, a cultivos, a ganado, a muchos aspectos.
Y otro gran problema que atenta contra esta reforma rural integral es la tenencia de la tierra. Y es que evidentemente el último censo agropecuario ha arrojado cifras alarmantes, donde los dueños de la tierra siguen siendo muy pocos, donde los campesinos artesanales siguen siendo muy pocos, donde los grandes dueños de la tierra no la cultivan, están destinadas para otros fines, cultivos de palma, biodiesel, etc. Y eso termina por generar una tenencia de la tierra tal que los campesinos terminan por tener pequeñas parcelas y no ser grandes productores de alimentos. Así es, Manuel. Mire, una reforma agraria integral, primer punto que ya se ha tocado en La Habana, que ya se ha acordado en La Habana. Y después de comerciales, continuaremos con la participación en política, el narcotráfico y los cultivos ilícitos y otros temas que son muy importantes al momento de hablar del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Ya regresamos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. La historia la hacen las personas, los acontecimientos y las instituciones de un pueblo. Nuestro propósito es mantenerla viva para que no se quede en el olvido. Memorias de mi pueblo, todos los lunes a las 4 de la tarde, con repetición los jueves a las 2:30 de la tarde. América TV, santuariano como vos. Las mechas de Migi, las mechas de Migi, actualidad de moda y estilo para ti. Boutique Las Mechas de Migi, ropa y zapatos para damas, caballeros en las mejores marcas del mercado. Encuéntrenos en la calle del Comercio en la carrera 50, número 4787, teléfono 567-4926. Y recuerda, tenemos ventas por club y plan Separe. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Muy bien, estamos de vuelta en profundidad. En este momento estamos hablando sobre el proceso de paz con Manuel Alejandro Cadavid. Y queremos aprovechar también esta oportunidad para saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de la señal de América Televisión aquí en el municipio del Santuario. Además, a la gente que nos ve a través del Canal 8 en el municipio del Retiro y la gente que nos ve en Aspanor TV en el municipio de Anorí. A todos ellos, pues un agradecimiento muy especial por estar conectados con esta señal que se origina aquí en el oriente antioqueño. Bien, Manuel, ahora hablamos de un punto muy delicado, un punto donde anteriormente ya dijimos en el primer bloque que hay mucha controversia, mucho debate y donde la gente tampoco acepta mucho. Inclusive el mismo nombre ya genera sorpresa entre la población, participación en política. Este punto también ya se acordó y cuéntenos un poco más qué es realmente el significado de la participación en política. Bueno, primero hay que dejar claro que la finalidad de todo proceso de paz es la política, es la participación política. No es nada nuevo, ya se ha hecho en años anteriores, ya se hizo en la negociación con el M-19, ya se ha hecho en otros países. Realmente que los excombatientes ingresen
a la política no es nada, no nos estamos inventando eso. La participación política, en pocas palabras, es que los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sus seguidores puedan participar en política, se puedan organizar políticamente en un partido político o puedan a su vez integrar partidos políticos. A ver si le comprendo. Obviamente cuando hablamos de esa participación en política que usted dice que ya no es algo nuevo y deben haber los referentes históricos y los hay para justificar la afirmación, es básicamente que la gente cambie el campo de batalla. Ya no se va a hacer un combate y no se va a hacer una guerra que deja a cientos, miles, millones de colombianos afectados físicamente, sino que las personas ya pueden defender sus ideas en las urnas a través de sus leyes y a través de sus propuestas. Es básicamente lo que la gente a veces no comprende y ahora lo tiene que tener un poco más claro. Exactamente, digamos que parte de su injerencia militar o de su carrera armamentista es esto, es poder ingresar a la política. Digamos que, como se ha planteado, en el primer aspecto hablábamos de garantías de no repetición, y es no repetir lo mismo que hizo el Estado sistemáticamente con la desmovilización del M-19 y la creación del partido político Unión Patriótica, donde entre los años 80, pues la década de los 80 y los 90 desaparecieron alrededor de 5.000 dirigentes de la UP. La idea es que no se repita eso y que esos excombatientes que también son ciudadanos, que la gente tiene que comprender que también son ciudadanos y que también son víctimas, pueden ingresar a la política. Obviamente creo que existe toda una serie de mitología en torno a esto, que les van a pagar 1.800.000 de sueldo, que Timochenko va a ser el presidente de Colombia. Realmente no es así. Esos aspectos salen es de la crítica, Salen del de la otro crítica. lado de... Exactamente, no es así. Primero, porque si usted hace un estudio, si hacemos un estudio juicioso pues, de los acuerdos, dice el Estado colombiano deberá garantizar que todos estos excombatientes que quieran participar en política lo puedan hacer, se puedan agrupar en un partido político, como yo le venía diciendo. Y como cualquier persona puede hacerlo. Como cualquier persona puede hacerlo, siempre y cuando no tenga delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Es que ahí empieza lo complejo, es decir, quiénes van a participar en política, qué combatientes sí, qué combatientes no. Entonces ahí es donde tenemos que hablar de lo que llamamos justicia transicional, pero eso será pues como más adelante. Pero la idea es esto, es comprender que cualquier excombatiente, puede ingresar a la política, pueda eventualmente ser edil de su pueblo, ser un concejal, ser alcalde, ser diputado, ser gobernador y por qué no presidente, pero siempre y cuando pase por un proceso democrático que tienen que pasar todos los candidatos de este país. O sea, a nadie le van a dar un puesto directo, como se está diciendo, a nadie le van a dar una presidencia o una alcaldía de inmediato, no, tiene que pasar por las mismas contiendas electorales democráticas que pasa cualquier municipio y cualquier departamento de nuestro país. O sea que finalmente la población colombiana sigue teniendo el poder que siempre ha tenido como población. Exactamente. Somos nosotros quienes al final decidimos o no si estos combatientes son nuestros dirigentes o no. El poder está en nosotros. Es más, la misma refrendación está en nuestro poder. Con la misma firma de la paz está en nuestro poder, pues de los puntos de negociación. Entonces no pensemos o no tengamos estos pensamientos de que se está negociando el país, de que estamos vendiendo el país a las FARC. Yo creo que existe toda una dialéctica en torno a deslegitimar el proceso de paz. Y sabemos que hace parte de un ala política, que hace parte de un factor, de un sector muy grande de la política colombiana, es cierto, pero hay que apostarle a la paz. Y entre ellos se queda la oportunidad a que estos personajes, excombatientes, hombres y mujeres, ingresen a la vida política. Eso no los hace ya los dirigentes de nuestro pueblo, pero los hace candidatos. Y no solamente eso, son ciudadanos. Y por ser ciudadanos, la Constitución lo dice, cualquier persona puede ser elegido y elegir. Bien, Manuel. Narcotráfico y cultivos ilícitos, ese es un punto que de pronto nos ha dejado una huella muy marcada negativamente a nivel internacional también. La gente muchas veces ha manifestado conocer a Colombia por el narcotráfico
por la cocaína y por esta infinidad de delitos que hay en torno a los cultivos ilícitos, aunque además no podemos desconocer también que muchas personas efectivamente sí conocen a Colombia por el deporte, por el café y por otras cosas que son muy positivas, entonces es una oportunidad para potenciar esto. Hablando en la parte de los cultivos ilícitos, Manuel, ¿cuáles son los puntos que se han alcanzado aquí o qué es finalmente lo que se trata de acordar en La Habana para solucionar de pronto de alguna manera o mitigar de cierta forma lo más posible esta dificultad que se ha generado desde hace tantos años? Perfecto, listo. En la negociación de La Habana, pues hay un punto muy concreto, y es que en el momento de que empezamos la construcción de la paz, o sea, esta tercera fase que es la de implementación de los acuerdos, las FARC se comprometen a entregar todas las rutas del narcotráfico. Pero el problema no es ese, el problema no es que exista narcotráfico. Hay un problema mucho más álgido, y es que en ese mismo problema de la reforma rural integral y en este abandono del Estado hay inmensas partes de nuestro territorio nacional dentro de la ruralidad que su única subsistencia son los cultivos ilícitos. Estamos hablando del Cauca, estamos hablando de los llanos orientales, estamos hablando de la Alta Guajira, estamos hablando de muchos sectores hasta de nuestro propio departamento y quizás de nuestra región. Cuando hablamos de cultivos ilícitos o de la hoja de coca, de la planta de coca, es que existen miles de hectáreas cultivadas, pero los campesinos no la cultivan pues porque quieran, sino porque es la única forma de subsistir. Y obviamente pues las FARC como un grupo no solamente guerrillero y beligerante, sino narcotraficante, pues hace uso de estos cultivos ilícitos. Es el gran productor de cocaína a nivel mundial. En la reforma se tiene pues por un lado desescalar paulatinamente estos territorios de cultivos, es brindarles a estos campesinos que antes sembraban coca o que siembran marihuana o que siembran amapola, brindarles la oportunidad de tener unos cultivos alternativos y que el Estado colombiano los apoye económicamente. O sea, ya debe haber compromiso por parte del Estado también, que es de cierta forma el olvido del que hablábamos en la primera parte del programa. Yo creo que el mismo surgimiento de la guerrilla, el mismo surgimiento de grupos armados ilegales, a menos con tendencia izquierda revolucionaria, es por el mismo descuido del Estado. Las FARC nacen en Marquetalia, pero nacen precisamente por eso, por un problema de campesinos. Entonces, no estamos hablando de que simplemente se alzaron en armas. Exactamente, de que hay un lado bueno y un lado malo. No, creo que acá el primer punto que tenemos que aceptar en esta fase de implementación de los acuerdos es que todos tenemos que hablar de culpabilidades. El Estado colombiano, las Autodefensas Unidas de Colombia, la guerrilla no solamente de las FARC, sino del ELN, etcétera. Todos tenemos que aceptar culpabilidades y no podemos hablar de impunidades, porque si queremos que dentro del Estado colombiano y si queremos hablar de paz, no podemos pretender juzgar a unos y dejar a otros libres. No podemos pretender que unos estén bien y otros estén mal. No podemos juzgar que la guerrilla fue la mala y el Estado fue el bueno, no. Todos por igual tenemos que aceptar culpabilidades y ambos o todos por igual tienen que resarcir los daños, y eso se maneja en el punto de víctimas. Así es, y precisamente con esa respuesta usted me da la entrada perfecta para el acuerdo definitivo sobre las víctimas, esa parte que, bueno, hay que comprender también la posición de cada una de esas víctimas, lo que reclama cada una de las víctimas, los señalamientos que hacen las víctimas y todo lo que hay también en torno a este punto tan importante, porque mucho, o sea, yo pienso que de ahí también depende mucho esa parte del proceso de paz, porque se va a generar gran debate con las opiniones divididas que hay entre las víctimas. Yo creo que el gran avance que ha tenido este acuerdo como tal es que los principales garantes ni siquiera son los estados observadores, sino las víctimas. Continuamente a La Habana han ido yendo víctimas, grupos de víctimas que han hablado delante de las FARC. Han ido del Urabá antioqueño, han ido del Oriente antioqueño, han ido del Bajo Cauca, pero también han ido de Cundinamarca, han ido de los Santanderes. ¿Qué pasa con el punto de víctimas? Primero, las víctimas son el eje central de la negociación. Quienes
van a resarcir los daños a las víctimas. Y son las víctimas los garantes de que estos puntos se den. Con la implementación de la ley 1448, que es la ley de víctimas, empezamos a construir y a pasar parte de la página del conflicto. ¿Quién se considera víctima? Pues toda persona que haya sufrido digamos que un improperio por parte de Fuerzas Armadas, o sea parte del conflicto, después del 1 de enero de 1985. Y para la ley de tierras es aquella persona que haya sido despojada a la fuerza de sus tierras dentro del territorio nacional después del 1 de enero de 1991. Son esas personas las que se consideran víctimas, las que han demostrado por muchos factores, con pruebas, con aspectos geográficos, reales, históricos, que han sido víctimas, como lo hay pues mucho en nuestra región. Bien, Manuel, de esa forma los invitamos nosotros, a todos ustedes, para que no se despeguen de la señal de América Televisión y del programa En Profundidad. Continuaremos con este tema de las víctimas y otros aspectos más importantes que también hay que tocar en el tema del proceso de paz en nuestro país, y ya regresamos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos. No te pierdas Vislumbres de Esperanza, todos los miércoles a las 12 del mediodía, con repetición los viernes a las 2:30 de la tarde, porque siempre tenemos esperanza. América TV, santuariano como vos. Almacén El Baratón, el almacén familiar de mayor tradición en el santuario. Son 80 años sirviendo a la comunidad. Gran variedad de vestuario y calzado para damas, niños y caballeros. Artículos para bebé, ropa materna, línea hogar, con la mejor atención. Le brindamos ventas por club y maxi crédito con plazos más amplios y sorteos cada 2 meses. Recibimos tarjetas débito y crédito. Visítenos y denos el gusto de atenderle. El Baratón, Parque Principal, El Santuario. Tus ideas se hacen realidad. Aprende con nosotros a explorar tu creatividad. Disfruta lo que tenemos para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ponte a crear con Tama Diseño, y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde. América TV, santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Implementación, verificación y refrendación. Entramos al punto del posconflicto, en el conflicto interno que tiene nuestro país desde hace más de 50 años, y Manuel Alejandro Cadavid nos está ayudando a poner este tema en profundidad. Manuel, precisamente la parte del posconflicto, muy rápidamente, porque ya sabemos que es un proceso de mucho tiempo, lo que tiene que hacerse, el trabajo también pedagógico, que inclusive ya el gobierno y la guerrilla de las FARC lo están haciendo en el territorio nacional, pero es un proceso que no es fácil, lleva mucho trabajo. Esa parte del posconflicto, hablando perfectamente de la región del oriente antioqueño, que ya sabemos, somos conscientes de que ha sido golpeada, fue golpeada por el conflicto de nuestro país. Hablemos de cómo es que esta región está preparada o cómo se debe preparar para recibir lo que viene. Bueno, yo creo que indudablemente como región debemos y tenemos que estar preparados para el posconflicto. Una vez firmado los puntos de la negociación,
empieza la tercera y última fase, y quizás la fase más compleja, que es la construcción de paz. Todos los ciudadanos colombianos estamos invitados a la construcción de paz. Yo creo que no podemos ser ajenos y tenemos que ser conscientes de que en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestras empresas del oriente antioqueño, eventualmente podremos tener reinsertados. Es una realidad latente, que dentro de nuestros colegios tengamos hijos de reinsertados, que dentro de nuestras empresas tengamos colegas de trabajo de reinsertados. Entonces, estamos preparados, no lo sé, tenemos que empezar a hablar de perdón, de resiliencia. Yo creo que el oriente antioqueño ha sido una región líder en construcción de paz. Desde la diócesis de Sonsón Río Negro y desde muchas realidades que ha habido dentro de nuestra región, ya le habíamos dicho, Granada, San Carlos, Cocorná, San Luis, han demostrado ser garantes de paz, han demostrado lograr articular procesos positivos y efectivos de paz. Prueba de ello es que el mismo alcalde de Granada ha ofrecido un corregimiento de ellos, el corregimiento Santa Ana, para hacer una célula de combatientes. O sea, una vez terminado ese punto de negociación, a los combatientes de las FARC se les va a agrupar en una serie de zonas con el fin de ir poco a poco pues como reinsertándolos a la vida social. El alcalde de Granada ha ofrecido un corregimiento de Santa Ana, que ha sido tan afectado por la violencia, para aquellos combatientes darles una segunda oportunidad. O sea que ahora van a ser ellos mismos también actores activos de este proceso de posconflicto. Exactamente, y eso es yo creo que la mejor muestra de perdón, porque saber que ellos mismos fueron sus victimarios en años anteriores, pero ahora los reciben con los brazos abiertos y dicen, ven, empecemos a construir paz, porque es mejor tener una paz con ciertos errores que una guerra perfecta. Eso hay que tenerlo claro. Manuel, mire, yo le quiero preguntar dónde empieza la paz. Obviamente, bueno, no sé si me va a responder que empieza también dentro de nosotros, creo que sí, es una parte muy importante porque lo manejamos en los entornos cotidianos inmediatos de nosotros, como son nuestra familia, nuestro grupo de amigos y luego en entornos más grandes. Una vez escuché en una entrevista al presidente Santos cuando él dijo que había que comenzar por parte de cada uno de nosotros los colombianos a cambiar ese lenguaje de guerra, ese lenguaje bélico, y desde cosas tan sencillas como el lenguaje, o sea, referirnos de una forma diferente a la guerrilla de las FARC, en vez de llamarlos terroristas o el sinfín de palabras que la gente puede utilizar para describir o para referirse a esta guerrilla, simplemente decirle guerrilla de las FARC. Entonces yo quiero que partiendo de esa corta reflexión que usted también me pueda contar, ¿dónde es que entonces finalmente comienza la paz? Bueno, yo creo que la paz indudablemente es una construcción personal. Tenemos que ir poco a poco desescalando el conflicto, pero también desarmando los corazones. Colombia es un país todavía intolerante. Colombia tiene que empezar a pasar la página del conflicto a través de la tolerancia, respetando al otro, respetando la opinión política del otro, respetando el partido político del otro, respetando hasta el mismo equipo de fútbol del otro. Desde ahí tenemos que empezar a construir paz. No es fácil más porque es un país que ha vivido grandes olas de violencia, pero es importante que, como dice el presidente Santos, desde el mismo lenguaje empezar a desescalar el conflicto, desde la misma posición política. No podemos pretender entonces satanizar, por decirlo así, a todo lo que huele a izquierda, como lo hace un sector del país. Ni podemos juzgar deliberadamente a todo lo que sea de derecha. Tenemos que unir el discurso. No podemos todos pensar iguales, ¿cierto? Pero todos tenemos que unirnos para pensar, para echar hacia adelante, para hablar de paz. Manuel, mire, en su perfil de Twitter dice que es un apasionado por la política. Usted es licenciado en Ciencias Sociales y ha trabajado en procesos de paz, como ya lo vimos al principio del programa, pero hablemos de esa parte donde usted dice que es un apasionado por la política. ¿Qué es lo que tanto lo mueve de la política a usted? Perfecto, bueno, primero hay que aclarar que me apasiona la política, pero no hago política partidista. No soy candidato, nunca he sido candidato de ningún municipio ni a ninguna entidad pública, pero soy un apasionado por la política porque me encanta leer el entorno, la realidad, conocer sobre el país, conocer sobre la política internacional. Soy un apasionado por la política porque, como dice Bertolt Brecht,
el peor analfabeto es un analfabeto político, porque el que dice a mí no me interesa la política, por esas personas que no les interesa la política, es que llega la planadora de la corrupción y nos traga. Entonces no podemos ser ignorantes políticos. Me apasiona la política por eso, porque me encanta saber de política, porque hablo de política y porque todo mi accionar ha sido a través de un trabajo social, a través de observatorios sociopolíticos, a través de actividades como cine en las veredas, a través de actividades universitarias, etcétera. Siempre me ha gustado llevar el tema de la política. Bien, Manuel, hace un segundo en la respuesta anterior usted me dijo, hizo una mención donde dijo como otro sector del país. También he visto mucho esa manifestación donde se descarga de pronto algunas formas de pensar en contra de la política del Centro Democrático y más del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué es que se muestra entonces tanto escepticismo desde esa parte del país para este proceso que ya hemos visto, poniéndonos en contexto, que va a ser un gran beneficio, aunque los resultados no los vamos a conocer sino hasta que ya estén saliendo? Claro, evidentemente ha habido un sector de la política colombiana que siempre se ha beneficiado de la guerra. 50 años de guerra no son fáciles de soslayar. Y evidentemente pues el Centro Democrático en cabeza pues de su líder y expresidente pues Álvaro Uribe Vélez ha sido los principales opositores del proceso de paz, que en aras de la democracia me parece viable. Es positivo que exista una oposición al proceso de paz, porque también eso es democracia. Pero yo creo que es momento de deponer un poco sus corazones y empezar a construir paz, y también a no desinformar. Yo creo que el ejemplo más fehaciente son las redes sociales. En redes sociales se encuentra cuánta cosa puede imaginarse, cuántas acciones pensamientos muy hasta míticos, no caben en la cabeza que eso pueda suceder. Yo creo que el Centro Democrático indiscutiblemente se opone a la paz, primero pues por los pensamientos, por el pensamiento político de su líder, y segundo pues porque evidentemente pues son la oposición del presidente Santos, no solamente por ello, por otras filiaciones políticas y militares, etcétera, que ha tenido el Centro Democrático. Es evidente que exista, pero es momento de no ser egoístas. Yo pienso que todo partido político, independientemente o no si sea de la coalición nacional, o independientemente o no que sean de oposición, tenemos que, por favor, construir la paz. O sea, no podemos ser egoístas con las generaciones futuras, no podemos seguir aplazando la paz, y tenemos que dejar de pensar que la paz se consigue por medio de la guerra. El Centro Democrático, más precisamente el señor Álvaro Uribe Vélez, hizo un avance consustancial con la construcción de paz, digamos que con la pacificación, diría yo, en su periodo presidencial 2002-2010. Pero es evidente de que ese proceso de paz entiende una cosa muy diferente, y es que la guerrilla es un enemigo político, no militar, y entre más se combata y entre más se le ataque, se le podrá diezmar, pero nunca se le podrá acabar, porque es que la guerrilla no es un grupo militar, es una idea. Usted podrá matar a los combatientes, pero la idea no. Prueba de ello la UP. Aunque le mataron 5.000 dirigentes, entre ellos candidatos presidenciales, alcaldes, concejales, la idea siguió y todavía existe la UP. Usted podrá matar a los combatientes, pero nunca podrá matar la idea. Manuel, le voy a prestar esa cámara 30 segundos para que usted rápidamente envíe ese mensaje a las personas del Oriente Antioqueño que en este momento nos están viendo, para que usted pues haga esa corta invitación para que también desde sus municipios, desde sus acciones personales, desde sus acciones familiares, aporten a la construcción de paz en la que ya debemos estar trabajando. Perfecto. Mi invitación personal es a que nos indaguemos, a que investiguemos por el proceso de paz. Existen un sinfín de páginas en internet, existe mucha pedagogía que nos permite informarnos sobre la paz. www.mesadenegociaciones.com o en el mismo Facebook como la mesa de conversación más grande del mundo. Los invito a que nos informemos, de que conozcamos, de que sepamos, de que construyamos y de que desde nuestras regiones, nuestros territorios, nuestro municipio empecemos a construir la paz. Es complejo perdonar, pero es imperativo hacerlo. La región del Oriente Antioqueño
está cambiando, no esa misma región que todos conocimos hace unos años atrás. Los deseos de las personas también han ido cambiando y de una forma muy importante pueden verse reflejados en los diferentes entornos culturales en los que nosotros nos estamos moviendo. La invitación, como lo hace Manuel Alejandro Cadavid en este momento, es para que usted allá en su casa se tome la molestia de conocer un poco más sobre todo lo que está pasando a su alrededor, para que tenga una mirada más crítica y objetiva sobre lo que está pasando. De esta forma nosotros le damos la despedida a Manuel y le agradecemos por habernos acompañado en este programa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A todos ustedes también le agradecemos por habernos acompañado en este programa En Profundidad. Los invitamos para que comenten esta publicación en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como América TV El Santuario y en Twitter nos pueden encontrar como ATV Santuario. Dejen todos sus comentarios y las opiniones con respecto a este tema y los invitamos para que nos vean en un próximo programa. Un abrazo fuerte para todos.